Buenos días para todos, para todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahí demos un minutico que ya se están ingresando los asistentes mientras se conectan bien. Eh, Muchas gracias por su puntualidad también el día de hoy, terminando semana. Bueno, me presento, mi nombre es Camilo Ardila Galvis, hago parte del equipo de Mesa Colombia desde la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Voy a estar facilitando la sesión del día de hoy, el webinar sobre biodiversidad, dietas y alimentación, reflexiones de cara a la COP16. De nuevo agradecerles pues por acompañarnos en la mañana de hoy, donde tenemos pues planeado hacer una conversa muy rica, que podamos entre todos también generar ideas, generar discusiones, generar preguntas, ¿cierto?, sobre la relación justamente entre biodiversidad y dietas. Antes de presentarles la agenda, quisiera, para aquellos que de pronto no conocen qué es Mesa, brevemente contarles, ¿no? Mesa es una plataforma global que promueve el pensamiento crítico, el diálogo inclusivo sobre los sistemas alimentarios. Es un proyecto que tiene varias universidades. Está la Universidad de Oxford, la Universidad Sueca de Ciencias Agropecuarias, la Universidad de Wageningen, la Universidad de los Andes, la UNAM y Cornell Colts. Son los que hacen parte en inglés Table, en español en Latinoamérica Mesa. Y desde esta plataforma se considera pues que si bien el debate es muy importante para digamos, la transformación de los sistemas alimentarios, la polarización es perjudicial y por tanto pues lo que queremos es fomentar que sea un diálogo más matizado, más reflexivo, ¿cierto? En donde también pongamos a consideración no solo argumentos, sino también las posiciones que traemos a los debates, los valores que traemos a los debates, ¿cierto? En este sentido, se considera pues lo que buscamos desde Mesa a través de distintos métodos de diálogo, que ven allí algunos de ellos, es pues comprender la complejidad de estos asuntos, ¿cierto? Escuchar distintos tipos de conocimientos también, ¿no? Muchas veces nos concentramos de pronto en un tipo específico de conocimiento. Pues aquí lo que buscamos es ver, bueno, cuáles son esos tipos de evidencias, los valores, las posiciones de poder, como les decía, buscando justamente pues tener mejores discusiones, discusiones más informadas que lleven a mejor toma de decisión. Entonces, ese es un poco como el enfoque de Mesa. Y bueno, un poco entonces presentarles la agenda del día de hoy. La idea entonces es poder tener este panel de diálogo con los colegas, las colegas que nos acompañan, poder hacer después, hacia las 9 de la mañana, un pequeño ejercicio participativo justamente alrededor de estos temas de los valores, las dietas y la biodiversidad, generar allí una reflexión que nos permita pues pasar a ese segundo momento de plenaria y de preguntas y de comentarios también que tengan ustedes desde el público y desde ustedes mismos los panelistas. Entonces esperamos pues cerrar a las 10 de la mañana, unos minuticos antes, con algunas reflexiones finales, ¿cierto? Los invitamos también a que a través del chat, en cualquier momento, nos dejen allí sus preguntas, sus comentarios, que nos cuenten también desde dónde nos acompañan allí en el chat. Nos encantaría saber de dónde vienen ustedes. Entonces, un poco la motivación de este webinar también es, sabemos que hay distintas crisis, distintos problemas que se recrudecen cada día más, ¿cierto? Temas como el hambre, la deforestación, el cambio climático, la obesidad, el sobrepeso, la extinción de especies, etcétera. Y se comienza a identificar también cada vez con más fuerza que la alimentación juega un rol central muchas veces en general estas problemáticas, pero también en poder solucionar, ¿cierto? Entonces, la alimentación allí en el centro, pues nos lleva también a preguntarnos pues cuál es esa relación en particular entre las dietas y la biodiversidad, ¿cierto? Cómo eso nos puede ayudar a solucionar algunas de estas problemáticas o a generar, digamos, unas discusiones que nos lleven, pues, como decía anteriormente, a tener unas decisiones más informadas. Esto, por supuesto, teniendo en cuenta que en el horizonte muy cercano ya se viene la COP16, ¿cierto? De biodiversidad. Entonces, pues también buscar generar algunas reflexiones que ojalá puedan ayudar a
tener unos mejores debates en el marco de todos los eventos que se están dando con la COP. Dicho esto, pues nada, pasar de una vez al plato fuerte, ¿cierto? Al panel de diálogo en donde nos acompañan pues Néstor Jerez, Dora Monsalve y Santiago Mazo, y en donde va a estar moderando Felipe Roa Clavijo de la Universidad de los Andes, también el director de investigación de Mesa Colombia. Entonces, pues nada, yo paso ahí a Felipe, quien va a moderar, para que arranquemos más bien de una el panel. Entonces, adelante, Felipe. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Un saludo para nuestros panelistas, para todas las personas que nos están acompañando hoy y esta pues de los eventos de Mesa Colombia que hemos tenido este año, pues este es uno que nos ha entusiasmado mucho por la conexión entre diferentes componentes que hay en los sistemas alimentarios. En un momento, pues voy a invitar a Dora como a echarte al agua, Dora, que arranques un poco la discusión. Y quería decirles, no vamos a hacer una presentación formal, porque nosotros sabemos que ustedes vienen con unas trayectorias muy interesantes en el contexto, pues, que nos reúne hoy aquí en este evento y en la temática principal de biodiversidad y dietas. Nuestros tres panelistas vienen haciendo trabajos súper interesantes. Entonces, yo quisiera que en la primera pregunta ustedes arranquen un poco con su presentación, pero esa trayectoria que han venido realizando, cómo conecta con la temática principal de este seminario. Bueno, está mi perrita ladrando en el fondo que la deben estar escuchando. Entonces, bueno, la primera pregunta que les voy a lanzar es para presentarse, ¿qué tienen que ver las dietas y la alimentación con su trabajo? ¿Cómo se conecta esto? Entonces, Dora, Bueno, adelante. muchas gracias, Felipe. Bueno, mi nombre es Dora Monsalve Parra. Yo nací en Garagoa y la última vez que tuve contacto con el mundo campesino fue a través de mi abuelo cuando tenía 10 años y él se murió. Ahí se me borró el mundo campesino. Entonces, por eso mi interés en estudiar la antropología, porque me parecía un mundo muy rico en ese tiempo de los 10 años de mi infancia. Y allí empecé a acercarme a la comunidad campesina. Fue muy difícil, precisamente el relacionamiento que se tiene con los campesinos es bastante instrumentalizada. Entonces, casi que no pude avanzar nada en la investigación antropológica hasta que logré las relaciones y conexiones con los temas familiares, los temas comunes, y por allí fue que pude arrancar a profundizar en los conocimientos campesinos. Bueno, digamos que esta investigación antropológica me lleva a entender unos sistemas agroalimentarios bastante complejos que estaban en un nivel del autoconsumo, porque con la revolución verde y la introducción de agroquímicos y de nuevas semillas, pues quedó relegado todo este tema de agrobiodiversidad al consumo y a unas relaciones campesinas que mantenían, digamos, el trabajo en común para poder, digamos, hacer cultivos más grandes. Eran relaciones de trabajo que estaban por fuera del sistema capitalista. Entonces, allí el tema se conecta porque hay unas formas de cultivo, diseños de cultivo en las parcelas que me empiezan a cuestionar y es por allí que voy a empezar la investigación antropológica, porque me llevó a entender que hay una serie de semillas que se siembran asociadas. Ese asocio de semillas tiene que ver con un entendimiento del relacionamiento del todo el entorno para lograr que, primero, la selección de estas semillas y segundo, lograr que haya una cosecha o como un almacén de alimentos que se obtienen en cosechas en tiempos comunes. Otros no, pero bueno.
Y además, digamos, estos asocios entonces permitían dietas alimentarias, digamos, precisas para todo el año, ¿sí? Otro aspecto en la investigación fue el tema de la microverticalidad, es decir, se siembran cultivos en tierras frías, medias y de climas cálidos. Y este conocimiento del efecto que tiene el clima sobre las semillas también me llevó a ver que la gente garantizaba la alimentación todo el año, porque en las tierras frías se siembra primero, pero la cosecha es mucho más tardía. En el clima medio se puede sembrar más tarde, pero la cosecha es más temprana, y en el clima cálido se siembra más tarde, pero la cosecha es mucho más corta, más temprana. Entonces, esto garantizaba que en toda esta microverticalidad se mantuviera pues la constancia de productos para la alimentación de autoconsumo. Digamos que con el mercado queda relegada toda la agrobiodiversidad, ¿sí? Prácticamente esto no se veía en las plazas de mercado. Desde que yo era niña, de pronto, bueno, sí se veían cosas, pero empezó a ser muy fuerte la presencia de los frijoles bolo roja, de los tomates, de las habichuelas, de los pepinos de guiso, pero siempre quedó relegado el sistema campesino tradicional a las afueras de la plaza de mercado, ¿sí? Y no era organizada, siempre se coaptó el tema agrario, productivo, por medio de corabastos. Siempre, digamos, allí se crearon, claro, estructuras de manejo que no incluían estos productos. Entonces, a raíz digamos, de la investigación antropológica, se nos ocurrió hacer encuentros campesinos, y allí en las veredas. Y allí empecé un trabajo con los más antiguos para reconstruir un poco toda esta memoria. Con esa memoria hicimos encuentros y empezamos a buscar las semillas. Habían momentos de estas búsquedas en las que la gente se sorprendía porque decían, éramos vecinos, pero yo no sabía que usted tenía esa semilla, semilla perdida, considerada perdida, pero estaba ahí, concentrada en unos pocos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos un barrido por todos los territorios de estas veredas y logramos hacer encuentros de semillas y de saberes. Después pensamos el tema de las cocinas, de las dietas. Y allí en ciertos tiempos donde habían cosechas que eran también dentro de la costumbre, hacer unas fiestas de campesino donde se llevaba el tema de la cosecha, ¿sí? Principalmente de la papa, pero al lado de la papa estaba todo el tema de la cocina. Eh, entonces empezamos a hacer una investigación de 213 preparaciones campesinas que estaban en relación con los sistemas de cultivo, y las Listo. llevamos a varios Dora, encuentros para esto. listo, te voy a pedir que pares ahí un segundito Sí, para no adelantarnos de la siguiente pregunta, pero bueno, veo ahí que con esa primera aproximación tuya y tu trayectoria, pues veo que tus preguntas arrancan, bueno, alrededor de la biodiversidad y de las dietas arrancan muy en el campo, muy en el terreno, y de ahí surgen como esas preguntas que son clave, y obviamente pues con tu visión de la antropología y directamente en el campo, pues veo que ahí arrancan unas muy buenas preguntas que vamos a seguir profundizando en la segunda ronda de preguntas. Pero bueno, muchas gracias ahí por bueno, gracias. presentarte, por contarnos esa primera parte de tu trayectoria. Voy a entonces la misma pregunta para Néstor, y esto pues a manera de presentación en una ronda corta es, bueno, ¿qué tiene que ver dietas y alimentación con tu trabajo, Néstor, que tú también tienes una trayectoria muy interesante? Mira, cuando nosotros empezamos a hacer procesos barriales, y se conecta mucho con lo que hace Dora en relación a la memoria y al alimento,
nos dimos cuenta en que las personas no cocinaban de otras maneras o no consumían otros alimentos porque no sabían cómo prepararlos. Entonces nosotros empezamos desde ahí como una serie de talleres, de cocinas de todo el mundo, de las cocinas tradicionales colombianas, de las cocinas que veían en MasterChef, porque les sorprendía mucho. Y empezamos a entender en que el alimento tiene ese poder de transformación y empezamos a entender en la importancia de ampliar los recetarios familiares, de diversificar el alimento en las casas, y desde ahí se empiezan a generar como un montón de círculos en los barrios, con las doñas, con los niños, con las tiendas, con los mercados más cercanos, y empiezan a ampliarse también como la diversidad de los barrios porque se empiezan a consumir otros alimentos. Y a través de esos encuentros pedagógicos, porque diseñábamos metodologías en las cuales las personas podían contar sus historias, sus memorias, con detonantes, mientras que se iba cocinando, después comíamos alrededor de la mesa para dialogar de la importancia del alimento, para tener una conexión más profunda con él. eh, y empezaban a surgir un montón de historias y empezábamos a recrear esos recetarios familiares de lo que se consumía hace mucho, de lo que se está consumiendo ahora y de cómo podemos volver a reivindicar como todos esos saberes familiares. Uno desde ese lado. También generábamos unos encuentros que ahorita en la Casa del Alimento vuelven a surgir porque estuvieron un poco quietos un tiempo, que eran los encuentros de cocina, que eran espacios de conversación alrededor de la cocina, del alimento, con distintas sinergias, ¿cierto? Entonces invitábamos distintos artistas, profesores, cocineros para dialogar sobre distintos temas que nos comprometía y era la cocina y el alimento. Entonces también salían un montón de reflexiones muy interesantes de lo que está sucediendo con la comida, de lo que se come y cómo tiene que ver con el territorio, la cultura, la política, lo religioso y lo cotidiano. Entonces, desde ahí, desde Cocina para el Barrio, desde esos encuentros, eh, nuestra propuesta de cocina, ya en este campo, ya como el acto de cocinero, siempre era o es reivindicar y resignificar el producto local y la importancia que tiene el producto local en las comunidades, en los campesinos, en los barrios. Entonces, cuando abrimos la Casa del Alimento, pensamos un poco en qué vamos a hacer, qué comida vamos a vender. Y pensaba mucho, y nosotros antes hacíamos menú degustación solamente, porque era itinerante todos los fines de semana en varios espacios de la ciudad y pensamos en que la comida no debe ser, no debe ser, eh, que debe ser mucho más asequible, ¿cierto? Que no debe ser algo, que el alimento debe ser algo exclusivo. Entonces empezamos a tener almuerzos mucho más diversos que se vinculan a la CSA, algunas asociaciones de campesinos, algunos mercados locales. A veces no sabemos qué nos llega porque es como, esto es desde cosecha, nos llega a la caja y a partir de ahí nosotros empezamos como a desarrollar el menú de la semana muy consciente con el territorio, con lo que sucede en el campo, con comunidades de otras regiones del país, y siempre con una propuesta pedagógica presente como en la importancia que tiene el alimento, y en los barrios en la importancia que hay diversificar el alimento. Distinto o lo contrario, que siempre se va a comer arroz y frijol en Antioquia, pues cómo podemos enriquecer y tener esa dieta agrodiversa con lo que nos da la canasta básica familiar en el territorio y en el contexto donde uno está. Muchas Y, gracias, Néstor. y sí, también Dale, hemos dale, hecho esos ejercicios con huertas, con algunas instituciones, con fundaciones, de empezar a hacer conscientes un poco de la importancia de empezar a ser polinizadores del alimento. claro. No, excelente, Néstor. Muchas gracias por tu ronda de presentación y me parece súper interesante, bueno, que esa trayectoria empieza
me parece a mí muy alrededor de la mesa, ¿no? Muy alrededor de qué hay, de qué hay sobre la mesa y cómo esa mesa se conecta pues como con un contexto mucho más amplio de lo que generalmente vemos alrededor de esa mesa. Entonces, bueno, ahorita vamos a seguir profundizando pues esa gran experiencia que tú también tienes, Néstor. Y bueno, quiero entonces pasar ahora a Santiago y pues preguntarle, bueno, hacerte la misma pregunta, cómo pues que te presentes un poco y que nos digas qué tienen que ver dietas y alimentación con el trabajo que tú estás adelantando hoy en día, Santiago, adelante. Bueno, buenos días. Santiago Mazo Echeverry, de formación nutricionista dietista, epidemiólogo y especialista en nutrición pediátrica. Eh, Aquí echando un poco de memoria de por dónde arrancó mi contacto con los temas alimentarios. Bueno, partieron de un tema de salud precisamente, un tema personal de salud, una crisis de salud que enfrenté por allá en en mi juventud, que me llevaron bueno, tenía unos amigos eh, vegetarianos y uno de ellos pues me dijo, no, pero es que la verdad es que uno necesita tomar medicamentos para aliviarse. Los alimentos a uno lo curan y le previenen enfermedades. Pues nada, esa es un poco como la entrada. Efectivamente modifiqué gran parte de mis hábitos de alimentación a partir de los consejos que este amigo que tenía un restaurante vegetariano me enseñó, y pues yo iba a ser ingeniero eléctrico y terminé estudiando nutrición. Así de sencillo. Me encarreté tanto con los temas de la alimentación y sentí lo que la alimentación me terminó aportando en mi salud. Tenía básicamente un reflujo gastroesofágico tremendo y un colon inflamado tremendo por mis hábitos, y pues la alimentación fue la puerta de entrada para recuperar mi condición de salud, y decidí dedicarle mi vida a estudiar este tema de la alimentación, la nutrición, y bueno, ya son como 25 años que hasta el día de hoy no, ni un solo día me he arrepentido de haberle dedicado mi vida a estos temas de la alimentación y la nutrición. Entonces, por ahí empieza como desde lo personal, mi afecto por los temas alimentarios, y ya desde lo laboral, la entrada arrancó por la desnutrición infantil. Yo coordinaba unos centros hospitalarios de recuperación de niños desnutridos en Antioquia, los centros de recuperación nutricional. Teníamos 37 unidades intrahospitalarias de recuperación de niños desnutridos, y la puerta de entrada era, bueno, había un protocolo de la Organización Mundial de la Salud para recuperar a los niños desnutridos, que se basaba básicamente en una fórmula pues preparada en otro país, por supuesto no en Colombia, una fórmula de recuperación de niños desnutridos a nivel intrahospitalario, que por aquí mientras ustedes hablaban estaba buscando qué tenía esa vaina, de qué la compone. No voy a desacreditar, por supuesto, ese producto porque ha servido para recuperar muchos niños en el mundo, pero les cuento los ingredientes es porque la puerta de entrada fue que nosotros adaptamos esta fórmula con alimentos de la tierrita. ¿Qué tiene esa fórmula inicialmente? Aceites vegetales de palma, de coco, de soya, maltodextrinas, leche descremada, proteínas de suero desmineralizado, concentrado de proteínas de suero de leche, lactosa, minerales como citrato de potasio, hidrógeno, fosfato dipotásico, citrato de magnesio, cloruro de potasio. Bueno, les cuento todo eso simplemente para decir que la puerta de entrada fue, oye, esto no se puede hacer algo mucho más con los alimentos de la tierrita para recuperar a estos niños. Pues nada, partimos de leche de la tierrita, empezamos a mezclarlas con plátano, porque la mayoría de nutridos que teníamos los teníamos en el Urabá y en el Bajo Cauca antioqueño. Entonces, nada, resumidas cuentas, preparamos una fórmula, la que llamamos como la F100 Paisa, eh, y con eso, hasta el día en que me vine a Bogotá, porque coordiné sus centros de recuperación nutricional como 2 o 3 años, habíamos recuperado alrededor de 6.500 niños
de todo el departamento con una fórmula basada en ingredientes de la tierrita, como les digo. Pues leche en polvo, le echábamos plátano, alguna vez le echábamos arroz. Bueno, lo máximo que le echábamos de estos micronutrientes en polvo era un suplemento de zinc, porque el zinc es clave para la recuperación nutricional de los niños, pero el resto eran ingredientes de la tierrita. Entonces es como la puerta de entrada a los temas de la alimentación y la nutrición vía la desnutrición y la vida me llevó, pues de eso fue lo que me trajo finalmente a Bogotá, a montar esa experiencia en 11 departamentos más del país, a la FAO, y bueno, desde ese entonces ya llevo casi 17 años en FAO trabajando en estos temas de alimentación y nutrición. Montamos centros de recuperación nutricional en casi 11, 12 departamentos y después tuve la posibilidad de, bueno, nos dimos cuenta que recuperar a los niños dentro de un hospital pues tenía sus desventajas porque uno lo recuperaba, pero después lo volvía y lo mandaba a un contexto comunitario y familiar de barrera de acceso a alimentos, de una gran cantidad de condiciones adversas a él, que había una posibilidad alta que se volvieran a desnutrir. Entonces empecé a montar un modelo comunitario de recuperación de niños desnutridos y en Chocó. Y ya con el Chocó sí entré un poco más a pegarme a estos temas de la biodiversidad alimentaria, que entiendo va a ser un poco el centro de la conversa. Por ahora dejo ahí. Así es, Santiago. Bueno, súper. Muchas gracias por tu presentación y ahí me parece bien interesante como dónde y cómo empiezan las trayectorias, ¿no? Digamos, Dora como con las preguntas muy desde el campo, a Néstor muy desde la pregunta, pues esas inquietudes principales desde la mesa y a Santiago un poco más desde su ser y su individuo y los retos de salud. Qué interesante y luego cómo se van desarrollando esas trayectorias que ustedes tienen y pues, lo que me encanta, además de poder tener unos paneles de conversación alrededor de sistemas agroalimentarios, pues es que nos permite tener en la misma mesa a una antropóloga, a un chef y a un nutricionista hablando de un tema muy, pues de temas que son centrales y que son interconectados. Vamos entonces a pasar pues como una de las preguntas centrales que nosotros tenemos es, ¿qué tipo de dietas apoyan o soportan la biodiversidad? Aunque es algo que no siempre estamos conectados, vemos, y lo decía Néstor hace un momento, bueno, ¿qué pasa con ese alimento que generalmente llega, que a veces no nos estamos preguntando qué hay más allá de ese alimento que se pone sobre la mesa? Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué tipo de dietas apoyan o soportan la biodiversidad? Y voy a arrancar esta ronda con Néstor. Adelante, Néstor. Mm, Pues mira, desde el trabajo que hacemos, pienso que tener una dieta agrodiversa que involucre toda una serie de alimentos parte como desde ahí. Eh, Porque, no sé, nosotros pensamos que cada alimento tiene como un contexto, una historia y cómo llega a la mesa en los barrios, que a veces el acceso es limitado o a veces no se come porque no hay un conocimiento profundo con el alimento. Entonces empieza uno, como lo que contaba ahorita, a diversificarlo. Entonces siento que una de las mejores dietas es poder entender como esa agrodiversidad y tener múltiples colores en el plato, que representa como muchos nutrientes. eh, y pues eso también, cuando hay un desconocimiento del alimento, la idea es como empezar a educar, a formar, a enseñar, a crear dispositivos que permitan entender como esa agrodiversidad en la mesa y en el plato. Muchas gracias, Néstor. Ahí clave también lo que mencionas alrededor de los colores que hay en la mesa también nos dicen mucho sobre cómo se conectan Claro. esos con la biodiversidad. Bueno, muy bien, Santiago, tú ya ahí adelantaste una partecita ahorita en el contexto de nutrición infantil, pero cuéntanos
o tu perspectiva sobre qué tipo de dietas apoyan, soportan la biodiversidad en general. Bueno, pero antes voy a permitirme tomar unos datos que le den un poquito de contexto de cuando estamos hablando de biodiversidad desde lo alimentario y más desde lo nutricional, citadas del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que tuvo el país. Se aprobó en diciembre del 2012 y cerró en el 2019. Pues todavía no tenemos un nuevo plan de seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional, entonces todavía sigue teniendo cierta vigencia. De hecho, muchas de las entidades que hacen parte de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria del país, pues implementan muchas de las acciones que en ese plan acordaron implementar, pero solo lo cito para algunas cifras que den un poco de contexto a los números de este tema de cuando hablamos de biodiversidad alimentaria. Ese documento cita que hay alrededor descritas más de alrededor de 250.000 especies animales y vegetales, de las cuales solo 30.000 se estima que son comestibles, ¿sí o no? Y de esas 30.000 se ha documentado alrededor de unas 7.000 que se usan en alguna parte del mundo, ¿sí o no? Especies animales o vegetales de esas 30.000 comestibles. Hoy por hoy se cultivan alrededor de 120 especies. Sin embargo, solo 9, la papa, la yuca, el frijol, la caña de azúcar, la soya, la avena, el sorgo, el coco y los plátanos, proporcionan el 75% de la energía alimentaria que alimenta hoy a la humanidad. Solo 9. Miren la cascada de la que partí. 250.000 especies, animales y vegetales, de ellas solo 30.000 comestibles, solo 7.000 se han utilizado, se han descrito que se han utilizado en alguna parte del planeta en la historia de la humanidad. Se cultivan solo 120 especies, de ellas solo 9 aportan el 75% de la energía alimentaria que alimenta a la humanidad, pero peor aún, y lo digo así con esa tristeza de peor aún, porque de verdad que eso nos tiene que llevar a reflexionar de una vez por todas, y es que solo 3 de ellas aportan la mitad de la energía alimentaria de la humanidad actualmente: el trigo, el arroz y el maíz. Listo, entonces si vieron ese embudo de números que nos llevan a que definitivamente a reflexionar de que nuestra alimentación es cada vez menos diversa, menos diversificada. Y una base de la alimentación y la nutrición, sobre todo desde el punto de vista de la salud y el bienestar, del estado nutricional y de salud, es que la alimentación tiene que ser lo más diversificada posible para poder asegurar que las personas reciban no solo la cantidad de kilocalorías que requieren, de energía alimentaria, sino por supuesto de nutrientes macros, proteínas, grasas y carbohidratos, pero sobre todo de nutrientes micros, vitaminas y minerales. Y entre más diversificada sea, mayor probabilidad hay de que el ser humano esté recibiendo esos nutrientes, sobre todo a nivel micro, que se requieren en muy pequeñas cantidades, pero que cumplen funciones específicas en el organismo, sin las cuales definitivamente nuestro organismo empieza a fallar. Entonces, la base de todo este tema es que la alimentación tiene que ser diversificada. Eso no es opcional. Y entre más diversificada, más nutritiva, más saludable. Eso como contexto, y qué pena que me haya alargado para responderte la pregunta. Y ya frente a qué temas, perdón, qué tipo de dietas, eh, digamos, apoyan mucho más la biodiversidad, pues, o soportan la biodiversidad, definitivamente en ese contexto que acabo de decir, las dietas más diversificadas, las menos homogenizadoras, digámoslo así, esas dietas que menos nos convenzan de que entre estos 3, 4 alimentos son los que tenemos que comer, o sea, entre más diversificadas, es decir, menos homogenizadoras sean, más naturales, más frescas, pues por supuesto esas son las que más asociadas están con la biodiversidad y la ayudan a soportar y a sostener. Y pues ahí quiero mencionar la dieta planetaria. Es un ejercicio que se publicó hace ya algunos años por un grupo de científicos a nivel global que definitivamente preocupados por el tema del cambio climático, pues hicieron un ejercicio de modulación
de qué pudiera ser, cuál pudiera ser una dieta compatible con la sostenibilidad del planeta precisamente, y pues cuando hablamos de la sostenibilidad del planeta definitivamente es con la sostenibilidad de su biodiversidad, ¿no? Y ahí pues la dieta planetaria pues da unos mensajes muy, muy claves. Voy a mencionar solo algunos de esos aspectos generales que tiene esta dieta planetaria. Estima más o menos 2.500 kilocalorías por persona por día. Hoy en un país solo como Colombia tenemos alrededor de 3.000 kilocalorías disponibles por persona por día. Si ustedes me dirán, pero ¿cómo así? 3.000 calorías, si solo se necesitan 2.200 más o menos en promedio y la dieta planetaria está proponiendo máximo 2.500 kilocalorías por día. ¿Por qué teniendo 3.000 kilocalorías tenemos hambre en Colombia? Todavía tenemos mínimo alrededor de 2,5 millones de personas que pasan hambre todos los días, a pesar de que tengamos alimentos disponibles. Pues sí, hay 3.000 calorías por persona, pero es que no llegan a todo el mundo. Hay gente que come más de las 3.000 y hasta más, y hay gente que más o menos el 3,2% de la población que solo se come menos de 1.840 calorías, que es el tope mínimo de calorías, de kilocalorías, para llevar una vida activa y saludable. Entonces, esto empieza a dar una luz de por dónde tiene que ir la cosa. O sea, controlada en calorías, porque producir más calorías, pues también es desgastar más el planeta, ¿cierto? Más calorías de las que se necesitan, pero además producir más calorías para que más gente se las coma y al final las termine cargando en su cuerpo innecesariamente y enfermándose, ¿cierto? Entonces, entonces son 2.500 kilocalorías, por supuesto, mucho más ricas en leguminosas. Estamos hablando de frijoles, arvejas, lentejas, todo este tipo de cosas. Entonces, más ricas en leguminosas porque se ha demostrado que las leguminosas son mucho más sostenibles ambientalmente. Además, son buenísimas fuentes de proteína, fijadoras de nitrógeno, por supuesto, en el suelo, aguantan climas extremos. O sea, las leguminosas como las reinas de las dietas sostenibles y de las dietas amigas de la biodiversidad. Entonces, ricas en leguminosas, en frutos secos y semillas, en cereales más integrales, en frutas y verduras, por supuesto, en raíces, tubérculos y plátanos. Por supuesto, hay otra apuesta desde ahí en esa dieta planetaria por reducir el consumo y la demanda de alimentos de origen animal, menos carne, sobre todo de grandes especies, sobre todo bovinas. No tengo que mencionar aquí el impacto que está teniendo la ganadería en el mundo, sobre todo la demanda de esta proteína de origen animal bovina por países con economías emergentes como la China y la India, que bueno, no, yo sé que puede ser un pecado decirle que la China es una economía emergente porque ya es la segunda potencia del mundo, pero el crecimiento de la demanda de carne de los chinos, por supuesto que está impactando los suelos, y por supuesto que está contribuyendo al cambio climático por todos los impactos que tiene la ganadería, sobre todo estas grandes especies. Y en ese contexto, pues esta dieta planetaria promueve mucho más bueno, el consumo de carnes, pero digamos de fuentes de especies menores, por supuesto, aves, huevos, pescados, ternera, especies, digamos, menores que puedan tener un impacto climático mucho, mucho menor. Y, por supuesto, una dieta que limite la ingesta de productos comestibles ultraprocesados. Y léanme tal cual, productos comestibles y ultraprocesados, porque creo que es una aberración llamarle alimentos a muchas de las cosas que hoy nos hace comer la industria alimentaria, en estos productos altos en azúcares, en sal sodio, en grasas saturadas y trans, que ya está demostrado que poco saludables son. Y para cerrar, porque Santiago, esta si dieta, podemos, ya hay si datos podemos que resumir ahí para dale, darle paso a Dora y que tengamos chance de otra pregunta antes de la siguiente parte del conversatorio. todo bien. Bueno, suelo hablar mucho, ya se han dado cuenta. Entonces está bien que me pongas ahí el bozal. Bueno, listo. Entonces, bueno, muchas gracias ahí, Santiago, por lo que nos cuentas, por traer elementos de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria, por mencionar la importancia de la dieta planetaria que ha tenido varias reacciones, que es una propuesta bien interesante y que a su vez tiene varias reacciones en su propuesta. Pero Dora, tú arrancaste contándonos un poco sobre
sobre el proceso de las semillas, de las fincas y de las cocinas. Entonces yo creo que tú también tienes ahí una perspectiva bien interesante de cómo esos alimentos se conectan con la biodiversidad, la apoyan, la soportan. Entonces cuéntanos tu perspectiva en esa línea. Bueno, a mí me parece que hay que distinguir un poco el enfoque que se da cuando se habla de seguridad, soberanía alimentaria, y me parece que la autonomía alimentaria tiene que ver con la particularidad que tienen los grupos poblacionales que están ligados a los territorios históricamente. Entonces, me parece muy importante que se tenga en cuenta, digamos, a la hora de analizar cómo es que se determinan estas dietas, ¿sí? Entonces, finalmente, dentro de la autonomía alimentaria, que es la que yo investigo, encuentro algo muy interesante. Hay unas tipologías de las dietas que tienen que ver con la selección que se hace de las semillas de acuerdo al tipo de suelo. Por ejemplo, las gentes campesinas hablan de semillas harinosas y otros dicen semillas aguachentosas. ¿Qué es esto? Las semillas harinosas tienen más cargas de harina, como lo dice su palabra, y lo garantiza cierto tipo de suelo. Ahora no voy a profundizar, digamos, cómo es toda esa relación tan interesante. Y el tema es que cuando las personas tienen enfermedades asociadas a las harinas, entonces comen más productos aguachentosos, que sencillamente es menos harinas y más contenidos de agua. Esta es una selección maravillosa y preciosa de la agricultura de 10.000 años de evolución, que tiene en ese tipo de selección y ese tipo de herencia, de intercambio que se da a la hora de poder determinar las dietas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los maíces harinosos? Los maíces harinosos permitió el tema de los amasijos, ¿m? O todas estas arepas, no sé qué, ¿sí? Pero hay también maíces cristalinos, maíces que son aguachentosos, ¿sí? Y precisamente eso también tenía una determinación también, por ejemplo, en el consumo de los niños, que era más nutricional, ¿sí? Que era muy determinante, por ejemplo. Ahí también aparecen los maíces amarillos, que son cargados de aceites. Entonces también eran muy importantes en las dietas de los niños pequeños, en los maíces pollo, ¿sí? Eran pequeñitos, digamos, bueno, yo intenté hacer una tesis en agroecología que no logré hacer desde Andalucía porque era muy costosa. La idea era, me vinculé con un doctor acá en una clínica y le dije, especifíqueme todas las necesidades nutricionales. Me senté con la nutricionista y hice un poco el ejercicio que hizo Santiago. Traté de mirar dentro de la nutrición qué pasaba con la bromatología de todas estas variedades, porque nosotros teníamos una lista de 405 variedades en 25 fincas, no más. Imagínense la diversidad que había ahí, alimentaria. 405 variedades alimentarias. Bueno, entre especies, bueno, variedades, no hago la distinción, pero faltó, digamos, el análisis bromatológico de lo que indicaba lo harinoso y lo aguachentoso y lo que tiene un poco de aceites, ¿sí? Y ahí está un poco las dietas que habla Santiago, que son muy interesantes, que me parece muy importante que en Colombia se dé el espacio para poder acercar, digamos, desde la ciencia que tiene estos instrumentos para determinar el tema nutricional, que tienen muchas variedades. Por ejemplo, si les digo, la yuca tiene en Garagoa, en esas 25 fincas, encontré 17 variedades de yuca. De arracacha, otro tanto más, y así. Entonces uno se pregunta, ¿por qué las variedades? ¿Sí? Ahora, hay un manejo en la dieta súper interesante, los fermentos. Los fermentos son otro componente nutricional muy interesante. El tema, ¿por qué carajo se van a comer una mazorca de agua que se pudre en la tierra?
perdón, en el agua, eh, eh, que hay que dejar en el agua 30 días para que se abuchone de esa agua, de un agua que, que corre, no es de pantano, no se pudre realmente, sino que absorbe esa agua. Y de ahí hacían unas mazamorras de maíz jute o podrido, decían, o maíz, o secos de maíz de agua. ¿A quién se le ocurre evolutivamente comerse unos maíces que huelen, perdón, son olorosos muy malucos, pero se los comían con una avidez? Entonces, ¿qué pasó? En la Universidad de Unillanos, un investigador hizo la tarea de ver bromatológicamente qué había ahí, y pues era un tipo de penicilina, ¿sí? En ese fermento, y lo que ayudaba en temas de salud. Entonces, allí hay una serie de cosas en el manejo del alimento. Por ejemplo, también encontré algo muy interesante. Masato de maíz gorgojo. ¿Por qué comerse un masato con unos gorgojos? ¿Sí? Hace falta investigación particular en todas estas dietas preciosas que tiene la gente, y que hace falta esta investigación etnoagronómica que profundice mucho más. Miren lo que se encuentra en 25 fincas. Imagínense si lo hubiera hecho para todas las fincas de Garagoa. Claro que aquí hay una particularidad en Garagoa. Acá hubo un resguardo indígena en tiempos de la colonia, que en el siglo XVI se diluyó. O sea que aquí hubo una congregación de grupos teguas y de, digamos, grupos independientes de los muiscas, que incluso los taitas de la Sierra Nevada me indicaron un día que aquí estaban los hermanos mayores de ellos, que los distinguían y que reconocían en el Valle de Tensa un grupo que se extinguió. Sí, digamos, bueno, no hay, dentro de los registros de la colonia no pudimos encontrar, pero sí pudimos encontrar el territorio, ¿sí? Del antiguo resguardo indígena. Aquí hay terrazas, y también me atreví a decir en la tesis de antropología, que también tuve pues no pude hacer una comprobación arqueológica, pero aquí hay herencia inca. Aquí la gente dice Apú, citando al Apú, inca. Y aquí hay una serie de, digamos que por eso es tan importante el tema de dieta, biodiversidad y memoria agroalimentaria, memoria biocultural, de eso que dijo Toledo, alma bendita, ¿cierto? Esa almita Toledo nos permitió entender el tema de la memoria, ¿sí? Que debemos profundizar y que es algo que le debemos a las comunidades. Ojalá sean ellas mismas las que pudieran hacer esto. Y bueno, me voy a meter en otro tema de político, que es la tercera pregunta, entonces mejor me reservo ahí. Sí, Pero es eso te iba a decir. muy interesante que desde lo Listo. estamento se comprendan estas particularidades de los campesinos, porque a veces, por ejemplo, metemos todos en una sola bolsa, o, Ujú. o lo étnico o lo negro, pero es que cada territorio, no quiero decir, no quiero sonar a determinista, pero cada territorio, el descubrimiento de todo ese relacionamiento permitió mucho de la expresión de la dieta. Por eso el entendimiento de ese entorno es el crucial, como lo vio Toledo y Basols también. Bueno, es Muchas gracias, Dora. Y de ahí era eso otro elemento también interesante esa conexión entre dietas y biodiversidad, que es los aspectos más culturales, ¿no? mm, Y que conectan con la memoria y que conectan pues con la cultura propia de algunos pueblos y de algunas comunidades. O sea, no hay una relación como simplemente directa entre, bueno, qué se come y la biodiversidad, sino que hay mucho de eso está mediado por la cultura que es bien importante y es un mediador ahí de significado, de tradición, de historia y de memoria. Pues muchas ujú. gracias ahí por tus aportes. Voy a pasar a la última pregunta de esta sección,
Luego vamos a tener ya un conversatorio un poquito más abierto en nuestra segunda parte del conversatorio de hoy, pero quiero preguntarles, y aquí les voy a dar más o menos 2, máximo 3 minutos a cada uno para que nos digan, bueno, en resumen, qué políticas, qué herramientas, qué incentivos o qué prácticas apoyan o restringen este tipo de dietas que están interconectadas con la biodiversidad. Entonces, políticas, herramientas, prácticas, ¿cómo se incentiva que haya mucho más conexión entre lo que comemos y la biodiversidad? Y esta última ronda arranco con Santiago. Bueno, frente a lo que conozco yo sobre el tema relacionado con marcos normativos, políticas, herramientas que ayuden a promover o por el contrario se vuelvan obstáculos para promover esta conexión entre la biodiversidad y las dietas, pues yo lo primero que me remito es precisamente al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019, pero básicamente haciendo un reclamo que yo he hecho ya en varios espacios donde he tenido la posibilidad de hacerlo, porque de verdad que personalmente quienes me han escuchado, digamos, en los últimos años, los últimos 5 años para acá, creo, he sido crítico frente a que en este plan se dejó una tarea, bueno, no es una tarea, porque una tarea es una cosa de menor envergadura, pero un compromiso asumido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de construir e implementar un plan nacional sectorial ambiental orientado al uso sostenible de las especies silvestres de la diversidad biológica colombiana con fines de seguridad alimentaria. Esa era la tarea, digámoslo así, o la gran responsabilidad que tenía el Ministerio de Ambiente en el marco de este Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Nosotros como FAO estuvimos un poco ahí cerca de ese proceso en algunos ejercicios que hicimos con Prosperidad Social y acompañamiento a la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria. Intentamos pedalear que esto no se fuera rezagando. Con Von Humboldt hicimos algunos eventos un poco para impulsar que este tema resurgiera, se moviera, se adelantara, pero lastimosamente no se pudo. No se pudo y el plan se venció y hoy, después de 8 años que tuvo de vigencia ese plan, perdón, 7 años al 2019, hoy llevamos casi 5 años más, en total estamos hablando de 12 años en los que no pudo salir ese plan. Y realmente es un plan que el país, yo creo que aquí nadie podrá negar que necesita, porque definitivamente somos en un país mega diverso, con una riqueza en biodiversidad alimentaria tremenda, y soy de los que creo que un plan como estos le hubiera podido ayudar muchísimo al país en estos últimos 12 años, que no se pudo hacer, pero creo que aún estamos a tiempo de poder diseñar e implementar un plan de esta envergadura. Entre las Sería, razones, y para cerrar la es un- pregunta, sí, déjame dale, dale. 10 segunditos, entre las razones argumentadas de por qué este plan no se diseñó y se implementó, dicho por algunas personas del ministerio, era que ellos tenían dificultades porque existen marcos normativos al interior del ministerio, desde lo ambiental y entre lo ambiental y lo agropecuario, que al parecer chocan para la explotación sostenible de algunas especies animales de la biodiversidad, tanto animal como vegetal. Entonces yo dejo eso sobre la mesa porque si eso es una realidad, el hecho de que hoy tengamos resoluciones, normas que por un lado favorezcan la explotación de una especie de manera sostenible, pero otras por otro lado la impidan, pues creo que eso son un gran escollo que hay que saltar y que definitivamente sí hay que saltarlo para poder que un plan como estos pueda ser implementado. Y para finalizar, por supuesto que siento que está construyendo es una ley de agroecología. Creería que esa ley pudiera favorecer tremendamente
estas dietas más favorables a la biodiversidad alimentaria del país. Muchas gracias, Santiago. Entonces, ese fue un plan que se pensó alrededor de biodiversidad para la seguridad alimentaria del país. Ajá. Perfecto, listo. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, Dora, tus 2 minutos, ¿cómo hacemos para fortalecer ese vínculo? Indudablemente desde el fortalecimiento comunitario. O sea, si no visibilizamos, digamos, la oportunidad que tienen las comunidades, los comunales organizados o no organizados, formales o no formales, y seguimos distinguiendo que tienen que formalizarlos, digamos, con esa incisión que hacen, pues no vamos a lograrlo. O sea, si no se hace el reconocimiento de lo comunitario, de acuerdo a sus particularidades, de acuerdo a sus características, por más derechos humanos a la alimentación, por más agroecología que tengamos, sigue habiendo esto. Y de otro lado está la pugna entre lo convencional y lo no convencional, o lo que no se nombra, mejor dicho. Entonces, está también este tema de vamos a cooperar entre los dos, pero sigue siendo inequitativo. Siempre lo convencional está por encima de lo alimentario comunitario. Entonces, hasta que no se den estas políticas que favorezcan mucho más el determinismo de las comunidades, pues no lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, Dora. Entonces, tenemos a Santiago con una perspectiva de planeación nacional. Dora propone un enfoque más comunitario para fortalecer estos vínculos y cerramos entonces con Néstor. ¿Qué nos dices, Néstor, en estos dos minuticos para fortalecer este vínculo? Yo creo que uno es como generar conciencia en la importancia de la CSA, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones agroecológicas, de los proyectos familiares. Otro es desde las distintas disciplinas que trabajan con el alimento, fortalecer como esas relaciones que hay entre el campo y la mesa, mercados campesinos, encuentros agroecológicos que se hacen en barrios, encuentros de semillas, y otro, el papel que juegan también estas casas de semillas y estos mercados agroecológicos que están surgiendo con esas conexiones en el campo. Eso es como lo, y además, pues la industria y y las leyes que hay como alrededor de eso también no permiten que haya como una conexiones con la biodiversidad. Muchísimas gracias, Néstor. Entonces nos propones una perspectiva más amplia, integral y que tenga como el encuentro entre diferentes actores ahí en el centro. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta parte del conversatorio. Vamos a tener una segunda parte, pero vamos a pasar a un ejercicio interactivo que va a incluir a las personas que están conectadas. Entonces, Camilo, adelante que tú facilitas esta parte. Gracias, Felipe. Gracias, Dora, Néstor y Santiago. Les estoy compartiendo aquí en el chat, también ya lo voy a proyectar para que puedan, por favor, diligenciar un pequeño cuestionario que vamos a, em, para poder conversar sobre este tema de, bueno, cómo están allí también los valores, que tienen que ver los valores, las dietas y la biodiversidad, ¿cierto? Entonces ahí también lo pueden escanear en pantalla, el código. Son varias preguntas, pero son de respuesta rápida, entonces ahí vamos a dar 3, 4 minuticos para que puedan ingresar a contestarlo, ¿no? Básicamente lo que estamos preguntándoles allí es, bueno, en el momento en que decidimos qué alimentos comprar o comer en el día a día, ¿qué importancia tiene cada uno de los elementos que se preguntan allí? ¿Qué importancia tiene de 1 a 5, ¿no? ¿Es nada importante o muy importante, ¿cierto? En ese rango, en el día a día, cuando vamos a decidir ese poder que tenemos como consumidores, ¿cierto? Como ciudadanos, bueno, ¿qué ponemos como más importante o menos importante? Eso no hay una respuesta correcta ni una respuesta incorrecta. Sencillamente cómo lo hacemos cada uno. Entonces allí
unos minutos para que puedan ustedes ingresar, ¿cierto? Y se puedan pues contestar allí las preguntas. Está de nuevo en el chat y bueno, ahí también pueden ver el código en pantalla. Mientras tanto, mientras contestan, pues también contarles que el 15 de octubre vamos a tener un webinar internacional de perspectivas latinoamericanas de la agrobiodiversidad, para el cual también desde ya les hacemos la invitación. Posteriormente, por supuesto, con los correos que registraron, les vamos a enviar formalmente la invitación para que nos acompañen. Va a estar muy interesante también ese ejercicio. Bien, ahí ya están comenzando a llegar las respuestas. A dar dos minuticos más. Y 10 respuestas. Muy bien, ahí ya tenemos varias. Un minutico más para los que están finalizando. Ya hacemos ya les compartimos los resultados y poder también generar allí unas reflexiones, ¿no? Bueno, voy a parar allí con 16 respuestas por ahora. Ahí pueden seguir contestando, pero lo que les voy a mostrar pues solamente tiene 16 respuestas incluidas. Permítame un segundo. Y ya les traigo esto acá. Bueno, ahí vemos entonces, ¿me confirman que ustedes están viendo el gráfico? Sí. Sí, Listo, súper. Entonces, bueno, un poco estas preguntas en última se agrupan en algunos valores, ¿no? Que son los que están descritos allí en el costado izquierdo: conveniencia, acceso, seguridad, atractivo sensorial, consideraciones ambientales, salud y tradición, ¿no? Que son como esos valores o esos elementos que juegan cuando nosotros vamos a hacer una decisión alimentaria, ¿cierto? Una elección de qué alimento compramos o consumimos. Y vemos ahí los resultados perdón, de los 16, de las 16 respuestas, ¿cierto? En donde el atractivo sensorial juega un rol fundamental y el acceso, ¿cierto? El atractivo sensorial es, bueno, cómo se ve, cuál es el sabor que espero, cuál es el olfato que de pronto tiene ese alimento, y el acceso en cuanto lo consigo fácil, me alcanza la plata, lo considero que es bueno por el precio, ¿cierto? Son esos dos elementos que en estas respuestas pues jugaron un rol fundamental. Y vemos un poco más abajo, en el último puesto, si se quiere, la tradición, ¿cierto? Y es qué tanto el grado en el que la comida es familiar, es reconocible o hace parte de una herencia, juega un rol fundamental para decidir comprar un alimento o no, ¿cierto? De nuevo, esto no hay ni una respuesta correcta e incorrecta, sino pues es como en la práctica estamos llevando a cabo nuestras decisiones de compra. Entonces, un poco la idea ahora es que podamos, pues les paso nuevamente allí a Felipe y a ustedes, colegas, que podamos generar de pronto una reflexión en, bueno, que tienen, o sea, ¿por qué esto pasa? ¿Qué tienen que ver los valores con la elección de lo que compramos? Entonces, paso de nuevo a ustedes, colegas, adelante. Bueno, entonces ahí tenemos unos resultados bien interesantes. Creo que el ganador fue el atractivo, ¿no?
El atractivo Sí, sensorial el fue atractivo como sensorial. el Claro, ganador Néstor. ahí y seguido del acceso. Que está bien interesante. Bueno, ¿quién se quiere lanzar aquí a hacer como alguna reflexión sobre como esos valores que tenemos sobre los alimentos y cómo los elegimos? El ganador, que hable Néstor que ganó. No, yo creo que es supremamente importante porque creo que esos ejercicios de relocalizar los alimentos, de saber quién los cultiva, empiezan a generar conexiones más directas con el campo. Entonces, desde ahí ese ejercicio de saber dónde comprar es súper importante porque también indica de qué es lo que estamos comiendo, cuánto agrotóxico tiene, que, si es un cultivo agroecológico. También ahí se relacionan apoyos familiares con campesinos. Entonces, eso es como una de las cosas que uno piensa como cocinero y como consumidor de X y cosa, es como saber su origen y la trazabilidad que tiene, ¿cierto? Y es de lo que uno sirve ya en el plato, más allá como de la presentación o lo coqueto que uno pueda servir, o lo atractivo sensorial, pero sí es generar como es generar esa conciencia a las personas que están comiendo con nosotros, toda esa trazabilidad del alimento. Ahí algo que de pronto yo les preguntaría o que una contrapregunta de pronto para Néstor es qué define el atractivo, ¿cierto? Aquí lo tenemos como algo alrededor de apariencia, de sabor, de color, pero cómo construimos, eso también es algo construido socialmente muchas veces, ¿no? Porque nos decía, por ejemplo, Dora, no, este maíz huele feo. Pero a pesar de eso es muy atractivo. Entonces, no sé ustedes cómo ven esa parte. Desde lo que uno hace o sirve, el juego de colores y se une como a tener esa dieta a partir de muchos colores. Entonces uno también, el plato tiene que ser muy atractivo visualmente para las personas y uno ya juega como con las composición de colores, texturas que pueden encontrar uno en el plato en el momento de un bocado. Dora, creo que tenías ahí algo, ibas a agregar algo. Sí, o sea, pienso que la industria ha capitalizado muy bien el tema de los colores, los sabores, ¿sí? Sin, como diría yo estoy en la posición perdedora, ¿sí? De la tradición, porque la tradición traía conocimiento, ¿sí? Y digamos que frente a la apariencia, por encima estaba el conocimiento. Por eso creo que la industria es ganadora porque la vació y creo que pues juega muy bien con esa atracción que trae y no es indicador de que lo campesino no tenga colores, ¿sí? También, ellos también han jugado muy bien con todo ello, pero digamos que la posición es que sí liga mucho más los conocimientos, los campesinos, a pesar, o sea, sin generalizar, ¿no? O sea, también hay campesinos desnutridos y también hay gente que no, pero la industria ha sabido capitalizar muy bien eso. Eso es- Bueno, algunas reacciones desde mi experticia en los temas de seguridad alimentaria y nutricional. Pues, ¿qué les digo? Pues a pesar de que son solo 22 respuestas, aquí hay una tendencia interesantísima a confirmar cosas que de alguna manera, pues uno puede partir de hipótesis de que por ahí va la cosa, ¿no? Por supuesto, la comida entra por los ojos, es lo primero que uno nos han dicho casi que desde chiquitos, y ahí pues Néstor es el rey. Eh, pero definitivamente ese primer encuentro sensorial con los alimentos, pues se choca con el costo, con la principal barrera de acceso a los alimentos en un país como Colombia, que son los ingresos de las personas y los precios de los alimentos. Entonces, eso lo hemos sabido desde hace décadas. Comida hay, pero hay una fuerte barrera de acceso a ellos, atada fuertemente a los precios de los alimentos y a los ingresos de la gente. Entonces, sí, la cosa me puede gustar mucho, pero si es muy costosa, pues la gente la pensará dos veces. Uno, por ese lado. Y la otra reflexión
es que lamentablemente la tradición de la cultura alimentaria nuestra, sí, por ahí hay ejercicios como la política, y ahí retomo un poco la pregunta anterior, Felipe, porque creo que ahora se nos olvidó, por lo menos a mí se me olvidó y la tenía en mi cabeza. La política de cocinas tradicionales del Ministerio de Cultura, yo creo que es una de esas políticas favorecedoras de la biodiversidad, de la conexión entre dietas y biodiversidad. Es una política que tiene ya, si no estoy mal, creo que más de una década de haber sido promulgada. Este gobierno la está impulsando fuertemente. Entonces, sumo a esa respuesta mía, esa política de cocinas tradicionales del Ministerio de Cultura. Pero hago la reflexión frente a la tradición porque yo soy de los que a mí me da literalmente tristeza como, y ahí estoy full de acuerdo con Dora cuando dice cómo la industria ha capitalizado un poco ese tema de los sabores y le pone realzadores a los productos comestibles para engancharnos, ¿no? Y puede ser un producto súper malo desde el punto de vista de salud y nutrición, como pueden ser unos embutidos. Piensen en esos embutidos baratos que le venden en los barrios pobres a la gente, que es un metro de manguera de embutido de color medio un amarillo, naranjado. Eso de nutritivo no tiene absolutamente nada, pero está lleno de puros realzadores del sabor, además de la grasa que tiene alta palatabilidad, tiene una gran cantidad de realzadores del sabor que enganchan a la gente, y además de hacerle creer que está comiendo carne, pues lo enganchan por eso, porque estimulan, digamos, las neuronas a nivel del paladar, que te enganchan con ese tipo de productos. Pero para terminar la respuesta, a mí sinceramente me angustia mucho cómo hemos perdido gran parte de esa cultura alimentaria, y sobre todo en las ciudades. Piensen en unas ciudades principales y piensen en los platos principales y piensen que esos platos principales de la cultura alimentaria ya se preparan y se consumen cada año por la cuaresma, digámoslo así. El ajiaco en Bogotá ya no se come tanto como se creería, la bandeja paisa en Antioquia ya no se come tanto como se creería, los frijoles en Antioquia, bueno, y así el sancocho del Pacífico. Cada vez nos han convencido de que esas comidas son de menos estatus, y que definitivamente hay que consumir lo que la publicidad de esas grandes corporaciones nos convence que hay que consumir, ¿no? Lo que venden por la publicidad de la televisión y lo que nos hace ser más atractivos, más bonitos, más exitosos, más no sé qué, en detrimento de nuestros alimentos tradicionales, de nuestras habas, de nuestros frijoles, de nuestra papachina, de nuestros productos, de nuestra agrobiodiversidad. Entonces también que hago esa reflexión porque en eso también la industria alimentaria está ganando la batalla, digámoslo así, convenciéndonos de que nuestros productos son de segunda mano. Pero por otro lado vemos grandes cocineras que hoy se han llenado de plata cocinando los alimentos tradicionales para una élite realmente reducida que puede pagar platos de 80, 100.000 pesos en estos restaurantes de comida tradicional en Colombia. Me callo por ahora. Sí, y que ahí además, bueno, que es una muestra pequeña, pero son los que respondieron aquí en este conversatorio, pues ahí el más bajito es la tradición, ¿cierto? Como viendo la otra cara de la moneda, aquí la tradición. Camilo, ¿qué aportarías tú ahí? Dora levantó la mano. Ah, perdón, dale, Dale, Dora dale, y Dora, y luego, luego y yo. luego Camilo. Es corto. Miren la diferencia que hay entre las consideraciones ambientales, que son fatales, digamos, por todo el daño ecológico, digamos, que se ha generado, digamos, por la producción en cantidades de estos alimentos industriales. Cómo es tan bajita en la percepción de la gente, no es preocupante, más sí es preocupante la salud. Entonces, ahí hay una gran contradicción, o la estoy interpretando mal, no sé, pero me parece muy interesante que la gente está más preocupada por su salud y no ligue y no vincule el tema ambiental. Me parece tremendo. No entiendo por qué pasa eso, pero bueno. Hay algo súper chévere ahí. Ah, no, Camilo, perdón. No, no, dale, Néstor, por favor, dale, dale y luego voy. Y el año pasado estuve en las comunidades Zenú, en Córdoba, como visitando resguardos y eso, y una matrona nos decía que en pandemia llegaban los camiones de comida a entregarles paqueticos de zanahoria 1000, papa 1000, cebolla 1000, y en un momento decía, nosotros tenemos mucha tierra para cultivar,
¿cómo es posible que venga un camión en pandemia y nos entregue una zanahoria, una cebolla y nosotros no tengamos ni idea de dónde viene? Entonces desde ahí empezaron a hacer como unos ejercicios de empezar a cultivar todas las variedades hay de maíces en San Andrés de Sotavento, en Córdoba, en Sucre, Mm. y tienen ahorita una agrodiversidad increíble y ellas dicen como, es que si yo cuido la tierra, me estoy cuidando a mí misma. Si nosotros sabemos qué estamos comiendo con esa dieta de unas variedades de maíces, variedades de yucas, variedades de habichuelas, de berenjenas que hay allá, ellos van a tener unas dietas que son conectadas con el territorio, con lo que ellos están cultivando y pensando en cómo no sabemos qué nos llega, de dónde viene, no sabemos qué estamos comiendo, nos estamos enfermando por algo que nos llega que no sabemos y empezaron a hacer ese ejercicio y ahora tienen más de 300 variedades de maíces, hay como 10 Ujú. variedades de yucas y ya la importancia de ellos es como ahora no es recuperar nuestros saberes, sino porque pues las comunidades no fueron exterminadas, sino cómo a partir de lo que estamos construyendo podemos seguir desarrollando y podemos seguir ampliando y podemos seguir compartiendo todos nuestros saberes alrededor de la tierra y el alimento. Gracias, sí. Excelente, gracias, Néstor. Bueno, no, yo quería hacer dos comentarios allí. Uno que al ver las dos categorías o los dos valores de menor puntuación, las consideraciones ambientales y la tradición, pues son quizás las que más se relacionan directamente con la biodiversidad, ¿no? Ujú. En últimas, la biodiversidad tiene que ver con conocimientos y con lo ambiental, ¿cierto? Ujú. Entonces, claro, hablamos de dietas y biodiversidad, pero en el día a día, pues de pronto en nuestra práctica cotidiana, tal vez son los elementos que menos consideramos, ¿no? Entonces, pues eso genera también, pues una pregunta y va mi segundo comentario y es, ¿en dónde deberían entonces estar los incentivos para que promovamos más la biodiversidad en la alimentación, ¿cierto? De pronto, esos incentivos puede que muchas veces los pongamos en la canasta equivocada, ¿cierto? Si nos guiamos por estas respuestas, uno dice, venga, los incentivos entonces tienen que estar en facilitar el acceso a esos productos biodiversos, tanto acceso físico y como dice Santiago, en acceso económico, ¿cierto? Y pues trabajar entonces es en lo sensorial, dado que pues si estamos en un momento, en una sociedad en donde estamos priorizando mucho lo sensorial, pues cómo entonces trabajamos allí, ¿no? ¿Será que debemos entonces, para promover la biodiversidad, de pronto no debemos generar unos incentivos directos en la biodiversidad, sino indirectos? En el acceso y el atractivo sensorial? Es una pregunta, ¿no? No quiero, no lo estoy afirmando, sino es como cuestionarnos de pronto también como esos incentivos en dónde los estamos poniendo. Pero muy interesante los puntos que todos han sacado allí. Buenísimo. No sé si tenemos algún otro comentario de Santiago, Néstor o Dora, porque yo veo que hay varios comentarios aquí de los participantes. Entonces, no sé si también podemos ahí como mirar algunas de las preguntas que, Así es. que tienen aquí. Sí, Sí, voy a leer. Dale, dale, Dora, por me favor. parece bueno leerlas para que veo a varias también y podemos comentar, de pronto darle. Claro, claro que sí, y Sí, eso también iba a proponer. Mira, entonces, Camilo Guevara nos pregunta, ¿qué opinan de todas estas dietas keto que de algún modo degradan la papa, la yuca, a carbohidratos altos en azúcar, ¿no? Dietas que están muy de moda, ¿no? Voy a leer varios y sí, luego, pues, para que ustedes comenten el que quieran. Carolina Escayón nos hace una invitación a consultar una investigación que se llama El verdadero valor de los alimentos, que investiga también estas variables en las principales ciudades de Colombia. Es una investigación de WWF, El verdadero valor de los alimentos. Paula Rincón nos aporta allí que quizás es cuestionarnos la doble moral de las personas, la moda y encajar en una sociedad consumista, ¿cierto?
Y John Reyes nos dice que es posible pensar en un pensum de formación de consumidores de frutos de la agrobiodiversidad para promover el consumo diverso y la conservación de la diversidad de alimentos en los territorios. Dejo por allí esos, ahorita leemos un par más, entonces también lo que quieran ustedes comentar. Sí, Bueno, pues si quieren reacciono frente a lo de la pregunta de la dieta, de las dietas keto, pues ya que salió Por una favor, el reacción nutricionista. frente a eso. Eh, pues digamos que lo primero es que esas dietas que se van volviendo de alguna manera como de moda en algunos momentos de la historia van y vienen. Eso no es ninguna cosa nueva, primero que todo. Esa misma que hoy lo llaman keto, que viene básicamente de obligar al cuerpo a que utilice más sus reservas de grasa acumulada, ¿cierto? Como fuente de energía para poder cubrir la demanda de un cerebro que es altamente ávido de energía. El cerebro quema todo el bendito día glucosa, la glucosa que circula por la sangre, ¿cierto? Entonces, esas dietas que llaman keto es básicamente porque, digamos que castigan unos grupos de alimentos, en particular a los carbohidratos, a los alimentos fuentes de carbohidratos, y premian, por supuesto, el alto consumo, por ejemplo, de proteínas. Entonces, primero, eso no es nuevo, insisto, es simplemente se reencaucha el nombre cada ciertas cantidad de décadas. Yo mal contadas vengo escuchando de esas dietas con ese perfil hace más de 30 años. Entonces, eso no es ninguna cosa nueva. Pero ¿por qué llaman keto? Básicamente por eso, porque al obligar al cuerpo a quemar la grasa acumulada como fuente de energía para poder llenar esa alta demanda del organismo en términos de energía, específicamente del cerebro, eh, entonces el cuerpo descompone esas grasas y las descompone y las transforma en azúcar por una vía bioquímica que no es el caso explicarla, pero el cuerpo es capaz de transformar grasas en carbohidratos, pero eso tiene un límite. Y transformar grasas en carbohidratos forma una cosa que llaman cuerpos cetónicos. Esos son subproductos de metabolizar grasa como fuente de energía. Y esos cuerpos cetónicos, pues son neurotóxicos, digámoslo así, ¿no? El cuerpo tiene cierta capacidad de manejarlos. Hasta cierto nivel puede quemar la grasa como fuente de energía. Después de cierto momento no puede quemar más grasa porque esos cuerpos cetónicos hay que eliminarlos. Dentro de los cuerpos cetónicos está la acetona, la que usan las mismas mujeres que usan para quitarse el esmalte. De ese tipo es de lo que estamos hablando. Y eso es producido internamente del cuerpo derivado de metabolizar grasas como fuente de energía. La conclusión frente a eso es, no son muy recomendables, la verdad, practicar este tipo de dietas. Uno puede controlar y mantener un peso saludable consumiendo proporcionalmente de todos los grupos y macronutrientes, fuentes de carbohidratos, fuentes de proteínas, fuentes de grasa, uno comiendo proporcionalmente y por supuesto con un estilo de vida saludable, como practicando actividad física de forma regular, puede mantener un peso saludable de una manera mucho más sostenible, porque lo que se ha podido demostrar es que esas prácticas de esas dietas definitivamente traen efectos de rebote que terminan siendo contraproducentes. ¿Y qué es el rebote? Que después de que dejas de hacerlo eso, porque más la gente no sostiene esas dietas por muchísimo tiempo y vuelves a comer normal, tu cuerpo, como ya lo sometiste a un estrés, él va a guardar más de lo que guardaba cuando estabas comiendo de todo. Entonces, esa reflexión frente a las dietas keto. Gracias, Santiago. Y Dora, creo que vas a aportar sí, algo también. respecto a lo que decía alguien, no recuerdo, sobre la educación, las pensum De los respecto a consumidores. John Reyes decía pensum de formación de consumidores de frutos de la agrobiodiversidad. Entonces, considero que más allá de la cátedra, es muy importante el tema de las cocinas en vivo, ¿no? Como estos encuentros de cocina y no solamente como con, o digamos, tratando de llegar al máximo de los tipos de consumidores que hay, ¿sí? Mm, eh, porque, digamos, la malnutrición es debido a ello, ¿no? Porque no hay un conocimiento, no hay una, eh,
o hay un desconocimiento más bien de qué es lo que se produce localmente. Y, por ejemplo, el ejercicio que se puede hacer en las placitas campesinas es muy clave, o que se propongan a nivel municipal. Eso ha sido clave aquí, por ejemplo, que la gente empiece a entender que se puede traer mucho de la agrobiodiversidad y allí mismo hacer como cocinas, eh, mostrar qué relación tienen con la salud y digamos que por allí en vivo se pueden hacer muchas cosas. Sí. Claro que sí, Dora. Y ahí nos han llegado otros comentarios, ¿cierto? Creo que Sara y el de, ¿qué se me hizo? Sí, Y el de Sara que nos estaba invitando a participar en la campaña de ¿A qué sabe la biodiversidad? ¿Cierto? Camilo estaba por ahí. Sí, 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 está Sara. Entonces, nos invita a seguir en redes sociales la campaña numeral ¿A qué sabe la COP16? Que busca justamente hablar del estrecho vínculo entre alimentación y biodiversidad. También pueden participar publicando con ese numeral recetas sencillas utilizando frutos de nuestra biodiversidad. Justamente en esa misma relación. Entonces, gracias Sara por la invitación. Por allí también nos preguntaba Sabina Bernal. Decía, creo que también el movimiento de campo a ciudad que ha ido en aumento desde hace varias décadas y la desconexión entre campo y ciudad es muy diciente en estos resultados. ¿Qué opciones ven ustedes para disminuir esa desconexión entre campo y ciudad que afecta directamente cómo nos alimentamos? Sabina nos pregunta. Y por aquí había otra. Y Carolina Escayón también nos trae a colación el tema de la economía del cuidado. Ella dice, hay muchas preguntas sobre economía del cuidado y género. Me lo pregunto yo en mi día a día como mujer que debo tomar las decisiones de qué comprar, qué comer y cómo prepararlo en mi casa, cuando a la vez tengo un trabajo de tiempo completo que me obliga a hacer lo más práctica posible. Por supuesto, hablando de los contextos urbanos y con el privilegio de poder decidir, ¿cierto? Es otro elemento, ¿no? La migración campo-ciudad y la desconexión y la economía del cuidado y los roles de género. Entonces, de pronto ahí pasarles también allí al que quiera reflexionar sobre alguno de estos dos. Yo creo que hay una cosa importante como en el seguir fortaleciendo esto y es poder entender la importancia que tienen estos espacios de conversación, de conexión directa con campesinos. Y yo hago la invitación a ustedes en la Casa del Alimento en cualquier momento podamos pensarnos algunos eventos conversatorios en la casa que permita y que fortalezca esa relación con campo, con ciudad, esa relación con el alimento, esa importancia que tiene la agrodiversidad, porque yo creo que hay muchas personas que desconocen esto también porque no se ha generado ese ruidito de pensarse en la importancia que tienen los maíces en Colombia, en la importancia que tienen las papas en Colombia, en la importancia de saber dónde comprar, en la importancia del cuidado personal, el cuidado del cuerpo con relación a lo que estoy comiendo y entender también en que la comida no debe ser un privilegio para unos, porque al final hasta el nombre de restaurante significa restaurar el estómago, restaurar entonces debe pensarse como desde, no sé, pienso que esos encuentros nos permite fortalecer y esos saberes y los sabores de las comunidades. Pues yo quiero reaccionar un poquito frente a la postura que habla de esa desconexión entre el campo y la ciudad. Por supuesto que ahí tocaron un tema estructural de nuestro sistema alimentario, sobre el cual definitivamente hay que empezar a actuar. Recientemente terminamos un análisis de sistemas alimentarios de todo el país y cada uno de los departamentos. Una de las variables que procesamos fue el envejecimiento de la población rural. Mal contado, en los últimos 30 años, la población del país se ha envejecido, la población rural, se ha envejecido más o menos un 33%, a promedio nacional. Hay departamentos menos envejecidos como La Guajira, que solo se ha envejecido un 11%. ¿Y qué es ese envejecimiento? La relación entre la población de 60 años y más con respecto a la de 15 años o menos.
¿cierto? Esa relación, cómo ha cambiado. Entonces nos hemos envejecido 33% en el campo, en las zonas rurales en los últimos 30 años, desde el 2003, no, desde el 93 al 2023. Eso responde a una gran cantidad de problemas estructurales de nuestro sistema alimentario, por supuesto, el abandono del campo no es gratuito, la desmotivación que los mismos padres han generado en sus hijos para que migren a las ciudades porque el campo no presenta oportunidades, no presenta proyecto de vida para ellos, eso no es gratuito. O sea, piensen que llevamos más o menos mal contados unas 3 décadas de una migración aceleradísima de gente del campo a las ciudades, porque el campo definitivamente pues ha adolecido en estas últimas mal contadas 3 décadas de un apoyo contundente. Han habido unas apuestas mucho más definidas por ciertos renglones productivos, pero es claro que la agricultura campesina, familiar y comunitaria no ha sido el foco realmente de las políticas agropecuarias en Colombia y eso ha desestimulado tremendamente a la juventud. Y los padres prefieren que sus hijos se vayan a las ciudades a manejar mototaxi, la verdad, a que se queden en las tierras a morirse de hambre literalmente porque pues no hay estímulos para la producción, pero además si producen no hay buenos estímulos para la compra y la comercialización. Piensen que los campesinos hoy en promedio se llevan máximo el 10% del precio que pagamos nosotros como consumidores, lo reciben los pequeños productores. El 90% se los lleva una larga cadena de intermediación que al final nosotros como consumidores pagamos el precio que al final el mercado pone, pero quien puso la cara al sol, quien se mató trabajando para producir la comida, solo está recibiendo en promedio el 10% del precio final que pagamos como consumidores. Pero además les toca cargar con gran parte de otras cosas como las pérdidas. Hablo, por ejemplo, del tomate de Garagoa, que hicimos un ejercicio hace algunos años. Resulta que el precio del tomate de Garagoa ni siquiera lo ponen en finca, se lo pagan ya al final al productor de tomate en Garagoa aquí cuando llega a Corabastos, después Y de lo que se le ha devuelve. descontado todo lo que se ha perdido, porque quien asume la pérdida realmente es el productor de tomate, solo por ponerse un ejemplo. Entonces, en esas condiciones es entendible por qué el campo se esté pelando, como diríamos nosotros, y por supuesto estamos con un campo envejecido, enfermo, y hoy vamos a montar proyectos de estimular la producción y quienes llegan a estas convocatorias son gente con una edad ya hoy que supera los 50 y punta de años, que por supuesto ya es ser viejo para soportar en sus hombros la seguridad, la soberanía y la autonomía alimentaria de este país. Entonces, tocaste un tema muy sensible y esa desconexión, pero esa desconexión no es gratuita, eso responde a vacíos desde todo punto de vista, sobre todo desde el punto de vista estatal, de inversión y de generarle un proyecto de vida a los jóvenes en el campo. Y no significa que la gente no venga a las ciudades a estudiar, por supuesto que no, porque es que uno sea del campo, entonces está condenado a estudiar solo su bachillerato y ya dedicarse a bolear asadón. No, pues también hay que acercar el estudio porque en el campo también se pueden utilizar las nuevas tecnologías y todas esas pasiones que le gustan a los jóvenes también pueden ser aportadas en el campo. Pero pues eso no ha sido así. El campo está abandonado y no hay políticas de juventud rural claras en este país. Y me callo. Adelante, Dora. Gracias, Santiago. Santiago, sin embargo, aquí en lo que veo hay una serie de personas neocampesinas, pero bueno, digamos que neocampesinas no eran de Garagoa, se habían ido y por, digamos, las presiones en las ciudades grandes decidieron retornar, ¿sí? Y es muy interesante. Aquí, por ejemplo, hay unos presidentes que se formaron. Hay un ingeniero mecánico de presidente de Junta de Acción Comunal que Fabuloso. sorprendió al alcalde y le dijo, tengo un proyecto de 230, bueno, no sé cuánto dinero, digamos que es regional para traer internet a las veredas, ¿sí? Entonces, este señor, digamos que sorprende y no y en el acercamiento que hago a este señor, les ponemos todas estas preocupaciones, ¿cierto? Y ahí hay una serie de innovaciones campesinas que me parece muy interesante escuchar. Y es que él, tras el internet,
quiere entrar todo este tema de lo alimentario, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Y de una serie de otras cosas, porque acuérdense de la compra pública del 30% institucional a la que los municipios están obligados, ¿sí? Por Obligados. ley. Ujú. Pero este señor, por ejemplo, me sale con una estrategia que me dejó sorprendida porque yo no sabía cómo, digamos, cómo reunir a los 29 presidentes de Junta de Garagoa. Bueno, digamos que esto es un caso muy pormenor, ¿sí? Pero digamos que puede estar pasando a nivel de Colombia, ¿sí? Hay unos retornos muy interesantes de gente que ya tiene dinero y ahora vienen a invertir porque quieren pasar sus últimos años en los campos y me sorprenden, ¿sí? Hay otros, y son formados. Hay otros jóvenes que estoy viendo por los pueblos con unas canastillas al hombro vendiendo comida, alimentos. Pero ¿qué están vendiendo? La de Corabastos, ¿sí? Entonces, ¿qué día hablé con algunos? Les dije, bueno, ustedes les interesaría en un programa trabajar, pero productos alimentarios de la zona. Entonces, hay una serie de expresiones que de pronto sería muy bueno verlas, digamos, sociológicamente, de retornos, ¿sí? Hay desplazamientos, pero hay reubicaciones, incluso hay gente que no es de aquí, ¿sí? También, ¿sí? Ujú. Pero están aquí apostándole porque hay lugares, escenarios de paz, entre comillas, bueno, que les permiten a muchos migrantes estar, ¿sí? Y traen sus ideas. Entonces es muy interesante que también miremos cómo se transforma y se expresan cosas en el territorio que, digamos, en esa apuesta nacional, ¿no? Sí, pero Claro, gracias. yo no quiero ser totalitario, decir que no, Sí, no hay que desconocer esas experiencias, por supuesto. En 2014 estuve en Providencia y implementamos unos procesos de producción para autoconsumo y logramos vincular un par de jóvenes que ya habían andado todo Colombia, habían estado por Antioquia, por Cundinamarca, por no sé qué, y se habían cansado precisamente de vivir las ciudades con todas sus complejidades y habían regresado a intentar explotar su tierra, su islita. Por supuesto, pero no me dejarás mentir que eso son sí, pequeñas sombras o pequeñas luces más bien que surgen en un panorama más bien oscuro de abandono del campo y de sí, claro, desesperanza. sí, es verdad. Muchas gracias, doctora Bueno, no sé Santiago. si alguien va más a reaccionar, también quiero reaccionar frente a ese tema de economía del cuidado, Por favor, porque adelante. Carolina toca un tema, Dios mío, también tremendo. O sea, la gente que se conectó a esto, eh, poquitos, pero sustanciosos, gente con muy buenas reflexiones. Este tema de economía del cuidado, pues ni se diga, o sea, ese escenario que plantea Carolina de decir, bueno, es que mujer con hijos, que tiene que definir qué comprar, qué preparar, qué comer, en un contexto de que está conectada también con un trabajo de tiempo completo. Por supuesto que esa es una de esas realidades del mundo acelerado, de las ciudades que nos han vendido, ¿cierto? De andar siempre muy rápido, yo no sé a llegar a dónde, la verdad, porque si uno se pone después a echar un poco de reflexión frente a esa carrera, a dónde era que iba a llegar, uno se puede ir cargando una gran cantidad de frustraciones, ¿no? Entonces el final era, no sé, tener más cosas, bienes, o supuestamente disfrutar más, pero la verdad es que eso es un engaño en la vida real porque, porque al final, bueno, también se ha visto que a veces nos montamos en esta carrera loca de no saber para dónde es que vamos, ¿sí? El tiempo, las muchas horas laborales y digamos el menos tiempo para la familia, para ir un poquito más lento. Hay, incluso en la alimentación hay una apuesta de un movimiento promovido por unos italianos que incluso en Colombia se han implementado, que se llaman slow food. Entonces, como una contrapropuesta a esa carrera del fast food, ¿cierto? De la comida rápida, pero detrás de la comida rápida es porque nos han convencido de esto, Carolina, de que es que la comida hay que dejarla a un segundo plano y de que, bueno, ya estamos formaditos y como tenemos un organismo que si yo me como algo medio basuriento, digámoslo así, en términos de calidad nutricional, pues no siento
los resultados inmediatamente, pues yo me puedo comer un pedazo de pizza por ahí hecho con un embutido barato y no me pasa nada, pues yo me lleno, tengo un estómago que es muy agradecido y lo que yo le meta ahí, pues con el mero hecho de sentir un volumen, de que el volumen se llenó, entonces él me quita la sensación de hambre, pero por supuesto que las consecuencias las voy a después ir recogiendo con el tiempo. Entonces la comida la hemos dejado como en segundo plano, la industria misma ha reforzado ese mensaje de que el mundo acelerado, de que hay que ir rápido, pero completamente de acuerdo contigo en que por supuesto hay que revisar todos los temas de roles de género en lo alimentario, ¿no? En lo que se compra, pero quién prepara, los hombres más en la cocina, no sabemos arrila de gallina como me enseñaron a mí cuando estaba chiquito, que los hombres en la cocina sabíamos a mierda de gallina, literalmente. Pues nada, los hombres en la cocina también preparando y repartiendo un poco más esos roles, pero sí creo que hay que reflexionar frente a eso que nos ha vendido el mundo de que hay que ir rápido y en ese contexto dejar lo alimentario a un lado. Y entonces sí, lo rápido, lo que yo pueda meter al horno y que pueda calentar, porque lo importante es llenarme y realmente no alimentarme. Entonces, yo creo que ahí la reflexión sería, por supuesto, repensarse todos estos temas de economía del cuidado. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero también repensarse desde lo personal y lo familiar, qué papel le damos realmente a la alimentación. Si es una cosa de segundo nivel o si es una cosa realmente importante a la que le damos el valor que tiene, sobre todo para poder disfrutar plenamente de los años que a uno le dé la vida para disfrutarlos, ¿no? Con salud, porque pues de nada sirve llenarme de mucha plata para después lleno de enfermedades crónicas y después de un infarto empezarme a preocupar porque ahora tengo que comer más saludable y ya medio obligado porque ya la enfermedad me lo obligó. Entonces, temas bien sensibles los que tocas, pero creo que sobre los cuales también hay que reflexionar. Y ese movimiento de slow food no solo se trata pues de comer alimentos, sino de no dejarse empaquetar en ese mundo del fast food, porque detrás del fast food está todo eso que acabo de mencionar. Y el slow food, por el contrario, es pensarse en los alimentos locales, todo eso de lo que hemos hablado acá, más frescos, más naturales, más compartidos en familia. Está demostrado, por ejemplo, que comer en familia reduce el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles en adolescentes, por ejemplo. Mm. Compartir al menos 4 días en familia alrededor de la mesa para comer alimentos preparados en casa reduce hasta en un 30% el riesgo de obesidad, de enfermedades arteriales, coronarias, bueno, cardiovasculares en general. Entonces también esa reflexión alrededor de tu pregunta porque está a lugar. Gracias, Sí, Santiago. yo, Dora, ya te paso. dale. Quería preguntarle a Néstor porque Carolina ponía ahí un reto grande y es qué compro y cómo lo cocino, ¿cierto? Entonces, de pronto pasarle a Néstor en los talleres, los encuentros de cocina para el barrio que ustedes han hecho, qué han encontrado al respecto, ¿no? ¿Qué inquietudes también desde la gente o qué respuesta han tenido a las, digamos, a las intervenciones, a los espacios que ustedes generan allí? Hay una cosa y es que una señora me decía, profe, después de que yo le di milanesa de berenjena a mi esposo, él nunca más me volvió a pedir carne. Mm. Y es que, y ella decía, es que para él eso ya es carne. Y claro, tenía la berenjena, tomatico, queso, pero pienso que hay una desconexión con el alimento desde cómo lo preparamos y esa rutina del día a día, del diario de vivir, nos ha olvidado como ese acto de cocinar en casa, de cocinarnos a nosotros. Como antes que se preparaban las cocas, ya se pierde por ese corre-corre, ¿cierto? Y pienso que en los barrios, en estos talleres, diversificar el alimento a las personas permite comer de otras maneras. O sea, permite tener esa comida agrodiversa en que si yo me quiero comer un chicharrón que vi en MasterChef y así, súper guau, yo lo puedo acompañar con otro tipo de verduras, con otro tipo de comida. Y ampliar ese conocimiento y esos saberes de las personas es ampliar también esos recetarios y siento que desde las varias plataformas que hay en redes, desde la curiosidad de cada uno, permite uno poder como cocinar de otras maneras. Las doñas ya hacen otro tipo de empanadas, otro tipo de rellenos, otro tipo de guisos,
que cuando empezamos a construir los recetarios de los barrios, uno ya se encuentra con con las ensaladas que tienen otro tipo de alimentos como zucchinis, con frutas. La quinoa la empiezan a utilizar mucho más porque se dan cuenta que es mucho más barato, que rinde muchísimo, y que pueden tener con facilidad porque se encuentra sencillo. El uso de especias en los barrios para ampliar como ese mapa de sabores en la boca, siento que es, yo cuando empecé a ver como sobrecitos que venden en algunos barrios a 200 a 500 pesos con nuez moscada, con un poquito de pimienta, y las personas empiezan a utilizar así y empiezan a ampliar el campo de sabores, también es súper importante. Entonces, creo que hemos ido desarrollando y también eso puede influir en esos sistemas alimentarios locales que se vinculan como a escuelas, huertas escolares, huertas comunitarias, centros culturales, acciones comunales, que ya se preguntan sobre la importancia que tiene el alimento en su día. Entonces, desde ahí hay mucho trabajo con los niños, y creando como una conciencia en que la cocina y que el alimento es un motor de transformación, tanto social como personal, y en la salud. Ujú. Excelente, Néstor, muchas gracias. Paso entonces ahí para finalizar a Dora, 2 minuticos y pasamos entonces al cierre. Adelante, Dora. Sí, es que me preocupa mucho cuando me acerqué a las cifras de enfermedades crónicas y mortales, digamos, acá en Caragoa. Hay una aparición de enfermedades incluso raras y pues preocupa mucho, ¿no? Este tema en torno a es el consumo, lo que esté originando el ambiente, o sea, que no hay un análisis real cercano que le explique a la gente qué está pasando, ¿sí? Este tema de la salud también está quedando como en una burbuja de dudas, de no explicarse, por ejemplo, niños de 15 años con cánceres que ya le quitan una pierna, que, o sea, una serie de traumatismos, no solamente para las personas que sufren las enfermedades, sino para el tema de las cuidadoras, como decía la persona en el chat. Entonces, me parece ahí que la academia puede ayudarnos mucho un poco, o las investigaciones que digamos, se enruten hacia allá un poco en temas de qué está causando estas enfermedades, pero también qué podemos comer para alivianar mucho de esto. Gracias. Muchísimas gracias, Dora. Bueno, no, agradecerles nuevamente a Dora, Néstor, Santiago y a nuestros asistentes que estuvieron en la mañana de hoy. Pronto compartir un par de reflexiones finales con Felipe. Bueno, yo quisiera resaltar dos elementos. Uno es, pues cuando hablamos de esta relación entre alimentación y biodiversidad, hablamos de una multidimensionalidad, ¿no? Pasamos por temas culturales, temas gastronómicos, temas de salud, temas económicos, temas de género, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, pues esto nos genera, por supuesto, una riqueza, distintos puntos de entrada posibles para favorecer esta relación entre biodiversidad y alimentación, pero también un reto enorme en cuanto a las acciones de política que se requieren, porque pues esta multidimensionalidad requieren una multisectorialidad, ¿no? Esto no es una tarea del Ministerio de Agricultura o de Prosperidad Social o el Bienestar Familiar, ¿no? Sino es una tarea compartida y lo decía muy bien Santiago. Cuando hay choques entre las normativas, cuando hay choques entre los objetivos de política, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, es a la vez una virtud de esta multidimensionalidad, pero un reto muy grande desde todos los actores. Y la segunda reflexión o comentario es traer una frase de un escritor norteamericano que se llama Michael Pollan, que de pronto ustedes la habrán escuchado, que es: comer es un acto político, Ujú. ¿cierto? Y un poco trayendo el ejercicio, el cuestionario, y es lo que valoramos cuando compramos, cuando comemos, es una decisión también política, ¿cierto? De qué estamos apoyando, a qué estamos, cómo estamos depositando nuestro voto alimentario allí, ¿cierto? Y la pregunta allí entonces es, ¿cómo incentivamos una transformación
de esa decisión política para que se apoyen, digamos, unas transformaciones de los sistemas alimentarios, ¿cierto? Por supuesto que no hay una única respuesta, es más dejar la pregunta allí y la relación en que nuestro ejercicio como ciudadanos, ¿cierto? Valga la redundancia, se ejerce también allí cada día con la compra, con la decisión de los alimentos, ¿cierto? Entonces, dejar como esos dos elementos así generales y paso a Felipe. Listo, no, de mi parte y con la discusión que estábamos ahorita hace un momento y de cómo nos hemos ubicado en las ciudades y perdemos como esa conexión, yo creo que una palabra clave como reflexión final es el encuentro, que yo creo que cuando nos encontramos, nos conectamos. Y yo estuve organizando una serie de seminarios el semestre pasado que se llamó El campo a la clase. Invitamos a campesinos de diferentes regiones del país a presentar sus experiencias que estaban realizando en las diferentes, en sus veredas. Y por ejemplo, cuando invitamos a Luzmeri Valdés de Montes de María, ella trajo un ñame y muchas personas en el salón, pues en el contexto de Bogotá, nunca habían visto un ñame, nunca se habían comido un delicioso mote de queso. Y algunos de mis estudiantes salieron de ahí y a la semana siguiente me los encontré y me dijeron, no, profe, yo me fui a tal restaurante aquí en Bogotá a probar el mote de queso porque yo ni siquiera sabía que existía. Entonces, sí, para mí eso muestra la importancia del encuentro. Y hay un encuentro como este donde estamos discutiendo, pero un encuentro donde de verdad puedas tomar en tus manos esa biodiversidad que existe. Entonces, para mí, yo cerraría, Camilo, diciendo que me voy con la palabra clave del encuentro. Excelente, Felipe, muchas gracias. Bueno, agradecerles nuevamente a todas, a todos por su participación. También nos preguntan si va a haber una grabación. Sí, la pondremos disponible. Ahí pueden ver la página de Mesa dentro de Table. Allí va a estar disponible, pero también va a estar disponible en el YouTube de la Escuela de Gobierno. Ahí tienen las redes sociales. Y de todas maneras, pues a través del correo electrónico que registraron, les compartiremos, por supuesto, esta presentación, un resumen corto de la sesión y bueno, los enlaces para que puedan también consultarlas. Bueno, agradecerles nuevamente a todas y a todos y bueno, les deseamos un feliz fin de semana. Ahí seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Vale, muchas gracias a todos. Chao. Un Gracias. placer conocerlos, Chao. Me Dorita, dio Néstor. gusto estar acá. Chao. Muchas gracias. Que estén bien. Bueno, chao.